En este panel contaremos con la participación de 4 invitados, como les comenté. La máster Laura Herrera Campos, ella es profesional en psicología con maestría en psicología clínica y de la salud, graduada de la Universidad de Costa Rica. Laura está certificada en hipnosis clínica y en EMDR, ambas para tratar las situaciones de estrés postraumático o de crisis de vida. Pertenece a la red del abordaje del comportamiento suicida del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. Cuenta con experiencia profesional de más de 22 años. Trabaja desde el modelo teórico cognitivo-conductual con una visión humanista, tomando en consideración el contexto de las personas, sus capacidades, potenciales y habilidades. Laura es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de La Salle. También nos acompaña Esteban Lemos Laporte. Esteban es licenciado en Derecho y doctor en Educación, ambos de la Universidad de La Salle, Costa Rica. Él es docente en materia de Derecho Internacional y de Ontología Jurídica. En su carrera profesional, Esteban se ha desempeñado como juez en el Tribunal Administrativo Migratorio, en la Defensoría de los Habitantes de la República y la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario. En el ámbito humanitario cuenta con una amplia carrera como miembro de la Cruz Roja Costarricense por más de 27 años, donde actualmente se desempeña en la Junta Directiva. Orlando Saborío Elizondo, que está con nosotros también. Don Orlando es licenciado en Química por la Universidad de Costa Rica, licenciado en Estadística de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Estadística con especialidad en Medición Educativa por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Don Orlando está pensionado de la Universidad de Costa Rica desde el año 2001 y actualmente es profesor de maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y decano de Administración de Empresas en la Universidad de La Salle. Y también tenemos a don Sergio Herrera, quien es máster en Administración Educativa por la Universidad de La Salle, licenciado en Música con énfasis en Dirección de Orquesta por la Universidad de Costa Rica. Don Sergio es ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico para Centroamérica y de la Organización de Estados Americanos en Altos Estudios Musicales en Venezuela. Fue director del Conservatorio Castella, del Liceo de Santa Ana. Es profesor universitario en la Universidad de La Salle desde el año 2002 en la Escuela de Educación, tanto en bachillerato como en maestrías. Y mantiene un proyecto con el Ministerio de Cultura llamado Orquesta por la Vida, con el Hospital de Niños, dirigido a niños con enfermedades crónicas para el mejoramiento en la salud mediante la música, desde el año 2016 hasta la fecha. A todos les damos la bienvenida. Bueno, como les decía, a mí me toca ver la pobreza como un fenómeno estadístico, o sea, la vamos a ver en números. Tradicionalmente la pobreza se ha medido utilizando métodos unidimensionales. Se usaba hasta hace muy poco el ingreso para medir la pobreza de los hogares y la pobreza de una persona. Simplemente se decía, una persona subsiste al mes con 150,000 colones mensuales. Entonces, si no ganaba eso, no podía satisfacer sus necesidades fundamentales y entonces vivía en pobreza. Si ganaba eso o más, simplemente no estaba en pobreza, sino que satisfacía sus necesidades fundamentales. Sin embargo, en los últimos tiempos en Costa Rica, a la medición de la pobreza se han incorporado métodos multidimensionales que vienen a complementar el análisis. Por ejemplo, hoy en día se usan variables como protección social, educación, trabajo, salud y vivienda con la tenencia de Internet. Vamos a ver unos numeritos para analizar más a fondo la pobreza. Dice que el total de personas en Costa Rica en el 2020 éramos 5.104.510.
No pobres, 3.575.255 y pobres 1.529.255. Noten ustedes que prácticamente la tercera parte estaban en ese rango. También la pobreza es catalogada, esto en personas, la pobreza es catalogada como no extrema cuando se satisfacen medianamente las necesidades humanas y en pobreza extrema cuando en realidad las necesidades humanas no son satisfechas. El total de hogares en Costa Rica es de 1.604.705. No voy a leer todas las cifras, voy a leer algunas que me son importantes. El total de hogares, decíamos, es 1.604.705. Los miembros por hogar, noten ustedes, 3.18 hoy en día. Era lo que hablábamos al principio de esta disertación, que antes el número de miembros por hogar era 6, 7, 8 y más. Hoy en día el promedio es 3.18. Pero noten ustedes los números. A medida que la pobreza se va acentuando, el número de miembros por familia va aumentando. Noten en pobreza extrema, el promedio es 3.85. La fuerza de trabajo por hogar, eso es cuántas personas trabajan en el hogar. El promedio es 1.36. En los no pobres, 1.45 el promedio. Y en la pobreza extrema, 1.14. O sea que trabaja uno y un poquillo como promedio. Ocupados por hogar, noten ustedes, el total es 1.12 y los no pobres 1.28, ocupados por hogar. Pero vean ustedes en pobreza extrema, 0.47 ocupados por hogar. O sea, menos de la mitad trabajan. Menos de la mitad trabajan como promedio. Estamos hablando como promedio. Y luego, el porcentaje de hogares con jefatura femenina es otro aspecto que revela la pobreza. El promedio es 41.2, el porcentaje de hogares con jefatura femenina, pero en pobreza extrema es 48.1. Prácticamente la mitad de los hogares están jefiados por una mujer. Ahora, les voy a presentar el porcentaje de pobreza por año, para que ustedes vean que hasta el 2019 se estaba manteniendo aquí la pobreza, el porcentaje de pobreza. Noten que del 2010 al 2019 osciló entre 23 y 24 el porcentaje de pobreza. O sea, la cuarta parte de las personas y de los hogares prácticamente estaban en la pobreza, la cuarta parte. Pero noten ustedes lo que pasó en el 2020. Se fue a 29.96. Y yo estoy esperando, voy a agrandar esto un poquito. Yo estoy esperando las cifras del 2020 porque tienen que estar por encima de 29.96, o sea, casi superando los 30% en el porcentaje de pobreza. Pasemos a un gráfico que revela prácticamente esto mismo. Noten ustedes que del 2010 al 2020, prácticamente antes del 2020, recuerden que la pobreza es la barra de color rojo. Noten que se mantenía, pero hasta el 2019, en el 2020, noten ustedes que se disparó. Ya vimos que se disparó a casi el 30%. Otro aspecto que me interesa señalar es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini nos dice que
nos da cifras de 0 a 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad. Si el coeficiente de Gini da 0, es porque hay una igualdad de ingresos entre las personas, o cercano a 0. Pero a medida que va subiendo hasta 1, bueno, el 1, vean, corresponde a la perfecta diferencia o desigualdad en los ingresos. Entonces, pues nosotros aquí en Costa Rica vamos a estar entre 0 y 1. Vamos a ver ahora a qué cifra nos corresponde. Noten, en el 2010 el coeficiente de Gini estaba prácticamente en 0,5. Un coeficiente de 0,5, de 0,5 a 0, a 0,9 y a 1, es un coeficiente muy, pero muy grave. Pero por debajo de 0,5, por ejemplo, los países escandinavos, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, tienen coeficiente Gini de 0,3, 0,25. Es un coeficiente de Gini muy bueno porque muestra que es cierto, hay desigualdad, pero es una desigualdad medida, medida normal, sin problemas de mucha desigualdad, como sí ocurre en países como Haití, como Bolivia, o países muy pobres. Noten ustedes que nosotros estamos casi en el límite, 0,507 en el 2010, pero noten que en el 2020 pasó a 0,519 y se espera en el 2021, que todavía no ha sido medido, una cifra mayor. Así es que les he conversado sobre algunos de los indicadores más preponderantes para medir la pobreza. Les voy a dejar para que mis otros compañeros hablen de la pobreza desde un punto de vista diferente, no tan numeral, no tan, yo digo que es demasiado objetivo y a veces estas cifras como que enferman, ¿verdad? Esas cifras a mí me enferman cuando las miro. Vamos a hablar ahora de la pobreza desde otras perspectivas y los dejo con mis compañeros. Gracias, don Orlando. Adelante, Esteban. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto representar a nuestra Facultad de Derecho esta noche. Bueno, si don Orlando dice que los números enferman, las leyes creo que enferman un poco más todavía. Entonces a mí me toca la terrible carga de abordar el tema desde el tema del derecho. Yo puedo empezar mi presentación de esta noche diciendo que el derecho, es decir, las leyes, han contribuido a la búsqueda de soluciones para la eliminación de la pobreza y de la exclusión. Puedo empezar de ahí y quedarme ahí y asumir diciéndoles que hay cientos de leyes que regulan y que promueven y que evitan ese tema. Pero yo quisiera centrarme hoy en el mejor aporte que el derecho costarricense ha hecho en procura de la eliminación de la pobreza y la eliminación de la exclusión, y es precisamente la Constitución Política, que desde 1821, ahorita que estamos celebrando el Bicentenario de la República, en sus diferentes versiones, desde 1821, desde que en octubre llegó el Acta de Independencia a Cartago, esas constituciones que hemos venido teniendo hasta la actual, reúnen los anhelos y los valores de un pueblo por ser mejor, por ser más solidario, por velar por los intereses de los más necesitados. Cito solo algunos artículos de la Constitución que me parecen fundamentales en el abordaje que el derecho puede hacer sobre este tema.
Por ejemplo, el artículo 50 de la Constitución Política establece que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Es decir, anhelos de superación del tema de la pobreza están desde la Constitución Política en todas sus manifestaciones desde 1821. 50, para ser exactos, dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes. Es realmente hermoso. El artículo 56, en las garantías sociales, establece que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. Dice que el Estado costarricense debe procurar que todos tengamos una ocupación honesta, útil, debidamente remunerada, e impedir que a causa de esa remuneración se establezcan condiciones que menoscaben la libertad y la dignidad. El artículo 57 dice que los trabajadores, todos los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo. El 65 dice que el Estado va a promover la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar de los trabajadores. El artículo 82 dice que el Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley. Y el artículo 83 establece que el Estado patrocinará y organizará la educación de los adultos, destinada a combatir el analfabetismo y proporcionar una oportunidad cultural para todos aquellos que lo deseen para mejorar sus condiciones intelectuales, sociales y económicas. Hay más artículos, pero subrayo dos más para entender la lógica constitucional de que este país no sea pobre y que este país no excluya. Dos esencialmente. La educación, artículo 78, que establece la educación preescolar, básica y diversificada, es obligatoria en el sistema público, gratuita y costada por la nación. Lo que la Constitución anterior decía, gratuita, pública, laica y obligatoria. Y el artículo 78 sobre el acceso a la salud. Estas dos columnas fundamentales del derecho a la educación y el derecho a la salud quizás son dos de las manifestaciones más fuertes que han tenido los diputados, los congresistas, en luchar contra la desigualdad, de luchar contra la pobreza, de luchar contra la desigualdad. Me podrían decir, claro, por supuesto, ahí está, pero la realidad que nos dice don Orlando es muy lejana a lo que dice la Constitución Política, por ejemplo. Entonces yo quisiera agregar que el complemento de esa constitución, para que no sea una letra muerta, es la institucionalidad pública. La institucionalidad pública regulada por el derecho y puesta al servicio de los fines constitucionales. Y yo aquí rescato 4 elementos de la institucionalidad costarricense, jurídica, donde cotidianamente las y los costarricenses procuran cotidianamente hacer valer sus derechos, hacer valer de que esa letra no quede muerta, evitar las desigualdades, evitar los abusos, evitar las omisiones. Me refiero a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta, como le dice cariñosamente nuestra gente, la Sala Cuarta a la que acuden todas las personas bajo el principio de informalismo. No requiere ninguna persona más que presentar un papel ante la Sala Constitucional para hacer valer sus derechos constitucionales. La Sala Constitucional, entre sus registros históricos, ha permitido recursos de amparo escritos en papel higiénico, en papel higiénico. Ha permitido que se presenten escritos en papel de bolsas de panadería, de un bollo de pan escrito por un niño. Es decir, esa institucionalidad de garantizarle a las personas que puedan hacer valer sus derechos para mejorar su calidad de vida, están ahí. Creo que sin la existencia de la Sala Constitucional de este país, las cosas serían muy distintas en el tema educativo, en el tema presupuestario, en el tema de las desigualdades, en el tema de los derechos.
Ya más jurídicamente tenemos los tribunales contenciosos administrativos. Y ya más cerquita también de la gente y del corazón de la gente, la Defensoría de los Habitantes de la República, que por encima de sus jerarcas es una institución que se convierte en el último vagón de la esperanza para las personas más vulnerables, sobre todo en sus oficinas más regionales, en la lucha para hacer valer aquellos derechos que les acabo de leer frente a un Estado o frente a las municipalidades que no se mueve con la coherencia que se requeriría. Y lo último, la Asamblea Legislativa, mal que bien, ¿verdad? Promueve cotidianamente reformas, análisis de las leyes para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Uno pensaría que los 57 diputados y diputadas están por mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. Que sean las personas más aptas es otro tema. Eso es otra gran reflexión también para todos nosotros como costarricenses el año entrante a la hora de escoger a nuestros legisladores, ¿verdad? Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Entonces, si uno va, por ejemplo, a las misiones de estos órganos, me voy a centrar en el de la Sala Constitucional por razones de tiempo. La misión de la Sala Constitucional establecida por la ley dice que su misión es proteger la dignidad y los derechos del ser humano en todas sus formas. Es decir, existe la institucionalidad para hacer valer aquellos derechos. Falta mucho. Falta mucha educación, falta mucha cultura popular, falta que todos nos convirtamos en transmisores, el papel de la prensa fundamentalmente, para que la gente sepa hacer valer sus derechos. El tema no está en las leyes, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, ahí está la ley. Desde 1949 la Constitución dice eso que les acabo de leer. El tema está en las personas. Y también yo creo que en este bicentenario que estamos, por lo menos cerrando el mes del bicentenario mañana, cabe la enorme reflexión sobre la responsabilidad que tenemos las y los costarricenses de hacer valer las leyes. Yo invito a todos a que repasemos lo que dice el himno patriótico del 15 de septiembre, ese himno que nos enseñaron desde las escuelas. Desde 1883 se canta en las escuelas. Pero si pusieran atención a lo que dice el himno patriótico del 15 de septiembre, que es un himno al derecho y un himno a la ley, las cosas posiblemente en este país serían diferentes. 3 estrofas del himno que a veces tarareamos por cumplir porque la letra es bonita y nos centramos en el farolito y no nos centramos tanto en el himno del 15 de septiembre. Pero cierro con estas 3 estrofas del himno del 15 de septiembre. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Dice, sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados, la patria nos da. Sí, cantemos el himno sonoro a la patria, al derecho y al bien, y del pueblo los hijos en coro, de la ley juren ser el sostén. Ese himno es un himno al derecho, es un himno a la ley, es una invitación a las y los costarricenses de que, utilizando las herramientas constitucionales y legales, podamos ser, como dice las letras, ser libres, no siervos menguados, velar por los derechos sagrados que la patria nos da y los hijos en coro de la ley ser el sostén. Eso es mi reflexión de esta noche. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Les recuerdo a todos y todas que pueden anotar comentarios o consultas en el chat. Y ahora vamos con don Sergio. Adelante, don Sergio. Muchas gracias. El micrófono lo tiene apagado, Sergio. Sí, buenas noches a todos. A don Gilberto Alfaro, gracias. A doña Norma Calvo por la invitación. Para mí es un honor representar a la Escuela de Educación, al señor Orlando Saborío, a doña Laura Herrera y a don Esteban Lemus. Un saludo. Estoy orgulloso de estar en este foro. Es interesante, cuando yo estaba en la carrera de maestría en administración, teníamos una profesora, Clotilde Obregón, que había sido decana de Facultad de Historia de la Universidad de Costa Rica,
y era muy retadora con los estudiantes. Y bueno, interesante que nos vayamos a los himnos. Hay un himno que ella nos recordó, el de Juan Santamaría, que decía: Juan Santamaría nació en Alajuela, tan pobre vivía que no fue a la escuela. Y todos decíamos, sí. Dice, pues es mentira, no es cierto. Sí fue a la escuela y sabía leer y escribir. Y entonces nos puso contra la pared en relación a ese héroe que ya había ido a la escuela. En esos tiempos, estamos hablando ya en los años 50 del siglo XIX, y fue quien nos representó en la gesta heroica de 1856, que es un punto clave en nuestra historia. Y Juan Santamaría, cuando dio el paso para defender nuestro país, él lo hizo con conciencia, a pesar de ser un joven, entre los 16 o 18 años, pues yo diría que la educación salvó a nuestro país de la esclavitud, porque si hubiera sido un ignorante, quizás no lo hubiera hecho de la manera que lo hizo. Y la educación en Costa Rica ha estado del lado siempre de la democracia, y tanto es así que al abolir el ejército, pues nosotros, se nos ha dicho ya casi como un mito que somos el ejército de Costa Rica. Ya a veces no lo creemos por la debilidad con que a veces nos han golpeado, digamos, a nuestro sector. Hacia los años 88, Costa Rica ya tenía una universidad, la Santo Tomás, que fue cerrada por el movimiento liberal en ese momento, porque se creía que era necesario en ese momento fortalecer más los colegios. Y de ahí vienen, sí, el Liceo Costa Rica, Alajuela, Heredia y Cartago, y nace esa segunda fase, que también hubo mucha oposición, porque Braulio Carrillo creía que era suficiente con la escuela primaria. Digamos que lo que quería nuestro país, que habían alrededor de 50,000 personas, habitaban hacia 1900, digamos, ya habían 50,000 en San José, pero sí 200,000 en todo el país. Se creía que en nuestro país la educación era suficiente con la escuela primaria, pero hubo muchos costarricenses valiosos que salieron del país, y viene la época de la revolución, muy importante. Bueno, sin olvidar el nacimiento de nuestra universidad en 1940, la cual puedo decir que mi padre y mi madre no tuvieron acceso, es decir, nuestros padres hasta el colegio estuvieron, y algunos pocos pudieron accesar a la universidad en estos momentos. Entonces, esa Costa Rica de gente de pies descalzos, esa Costa Rica de gente sin dientes, desdentadas, así es, la revolución cambió esa pobreza que teníamos, y vino Uladilao Gámez y creó 150 instituciones, hizo un gran movimiento, y nuestro país viene el gran momento de la educación, los años 60, 70, se desarrolló, y nuestro país tuvo un gran crecimiento. Así que hay datos importantes, porque después vendría el nacimiento de las universidades privadas en el 80 con la UACA, don Guillermo Malabasi, o la UNED en el 78 y 73 la UNA. Es decir, que nuestro país ha tenido en instituciones un gran momento, donde es una manera de que ha combatido la pobreza. Pero tenemos datos importantes que quisiera compartir. Es decir, solo el 33% de los adultos costarricenses hoy en día accesan a la universidad. Es decir, que hay un 67% de costarricenses adultos que no tienen esa oportunidad
del acceso a la universidad. En mis años, en los 80, cuando entré a la universidad por examen de admisión, se hablaba de la pirámide educacional. Es decir, que no todos podíamos subir a estudiar y pues eso es muy triste porque la gente deseaba estudiar. Y no hace mucho, porque cuando fui director del Colegio de Santa Ana en el 2012, había una presa de 1,5 millones de estudiantes que no tenían el examen de bachillerato. Y eso digamos, le dio un crecimiento a la pobreza increíble, muy grande. Tanto es así, y hoy en día ustedes saben que se habla del debilitamiento, así como sucedió en la época liberal del 88, en el siglo XIX, pues los movimientos neoliberales también desean debilitar la educación y nuestro servicio como educadores. Y se dice que de tanto ahorrar en educación nos hemos hecho ricos en ignorancia. Lo dice el rector Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y que estas políticas ven la inversión en educación solo en términos de retorno y ganancia económica, y esto le abre puertas a la desigualdad y a la pobreza y la inclusión. Y entonces, cuando uno piensa que si no hay inversión en educación vamos a tener pobreza, yo pienso que sí, claro. La ignorancia sería una de las grandes luchas que tenemos que dar en estos tiempos modernos. Y es que el crecimiento económico se desaceleró y creció la desigualdad. Sin embargo, debo decir que Costa Rica tiene un gran compromiso con la juventud. Yo he sido producto de eso, es decir, he estudiado en colegio público, universidad pública y becado también mediante ese sistema, y se ha duplicado desde el año 2000 la matrícula universitaria y ha mejorado las etapas preescolares. Tanto es así que yo pensaba que debería fortalecerse cada vez más la etapa superior, y más bien los países nórdicos han considerado que lo que se debe fortalecer más es las etapas preescolares, que son donde se recogen esos niños pobres. Esa pobreza se puede balancear a través de la educación ya desde los 2 años en adelante. Y creo que en eso el país ha dado grandes avances con las redes de cuidado y los Sensinay, los comedores escolares, que ustedes han oído también que han querido debilitar, ¿verdad? Todo esto, desde vista la economía, desde un punto de vista como retorno económico, la educación está en desventaja. Cuando fui director del Colegio de Santa Ana, que es un colegio público de más de 2,000 estudiantes, observé eran 45 millones en alimentación, se veían programa de prevocacional donde se manejaban más de 120 millones para los niños con problemas niños especiales, se llama prevocacional, y también tenían programas de francés, programas de inglés, programas de mandarín, programas de portugués, programas también técnicos, es decir, aprendían áreas técnicas como lo son el inglés conversacional o la contabilidad o la agroecología. Y que fui también director del Conservatorio de Castella, donde la parte artística también se le da, y también invertimos en colegios técnicos y también invertimos en colegios científicos y colegios en agronomía. Yo diría que la perspectiva es positiva, y nuestras universidades, las universidades privadas, le están dando también, tienen el acceso del 50%, porque las universidades públicas no logran pasar del 50% de sus matrículas. Entonces, lo más peligroso que tenemos hoy en día, porque cuando mi madre me dice que ella a los 15 años se calzó, es decir, se puso zapatos en el año 46, a mí me entristece, eso se hace muy poco. Y nosotros somos hijos de la revolución, en el tanto hemos logrado estudiar en nuestras universidades y hemos logrado cambiar
Y nuestra generación también está logrando, digamos, revertir el problema de la educación a través de estos medios tecnológicos. Entonces, yo tengo una visión positiva. Lo que podría afectarnos es precisamente los pensamientos, nuevamente, económicos, que reviertan la inversión de nuestro sistema educativo, y esa pirámide educacional se vuelva cada vez más difícil. Es decir, que los profesionales sean menos profesionales y que la ignorancia venza precisamente al aspecto del aprendizaje. Que seamos ricos en conocimiento y pobres en ignorancia. Sería al revés. Diría yo lo contrario, al fracaso. Y para concluir, pues pienso que ese fortalecimiento de los niveles esenciales creo que es un buen camino a través de los niños, sacarlos de sus tugurios, llevarlos a centros donde sean bien alimentados, donde haya una nueva educación, así como alcance universitario. También es muy importante darle sostenibilidad al mantenimiento de los jóvenes en el sistema educativo y bajar la deserción como un elemento importantísimo para bajar la pobreza en el país. Les agradezco a todos su atención. Gracias, don Sergio. Y vamos con Laura. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a don Orlando, a Esteban y a Sergio por sus aportes desde cada una de las dimensiones ya expuestas. En el caso mío, sería desde una perspectiva psicológica, la dimensión psicológica de lo que es la pobreza. Les voy a pedir, bueno, y muy buenas noches a los que están hoy aquí presentes, estando aquí como participantes. Les voy a pedir por unos pequeños segundos que puedan cerrar sus ojos y poder visualizar cuál sería la imagen que cada uno o cada una de ustedes tiene en relación a lo que es la pobreza. Si se pudiera plasmar en una imagen, sin palabras, ¿cuál sería esa imagen que cada uno de ustedes tiene en sus mentes? Esto es nada más como para una reflexión individual, no es que la tengan, no es para socializarla. Y voy a dar unos segundos. Bueno, espero que hayan podido visualizarla. Yo lo que quiero con esa imagen es ver si cuando termino estos 10 minutos se logra ir transformando desde los aportes que traigo para cada uno de ustedes. Yo quise me di a la tarea más bien de buscar algo que nos dé esta primera introducción a esta dimensión psicológica de qué es la pobreza, y voy a leer un poema de Roberto Sosa, hondureño, que se llama De niño a hombre. Y en este sentido, visualizar el personaje de ese niño como si fuera la pobreza. Entonces, dice así: de niño a hombre, es fácil dejar a un niño a merced de los pájaros, mirarle sin asombro, los ojos de luces indefensas, dejarlo dando voces entre una multitud, no entender el idioma claro de su media lengua, o decirle a alguien, es suyo para siempre. Es fácil, facilísimo. Lo difícil es darle dimensión de un hombre verdadero. Con esto yo quiero pues dar inicio, ¿verdad?, a decir que definitivamente desde la psique humana, donde nosotros podemos percibirnos pobres,
sería desde las carencias psicosociales que nos hayan devengado nuestra historia de vida, las acciones desde la incapacidad de poder hacer frente a la vida, los conflictos, las crisis e inclusive las adversidades con las que todos los seres humanos nos podemos enfrentar. Y es que definitivamente en la vida de los seres humanos, no todas las personas hemos tenido las mismas oportunidades. Unos han sido con cariño, con amor desde las primeras edades tempranas, otros con vidas solas, abandonadas desde la negligencia, o todas desde las vulnerabilidades sociales. Voy a leer también una definición que me encontré, un poquito vieja ya, pero que me gustó para poder compartir, entonces, e ir transformando esa imagen que ustedes pudieron captar al inicio, que es del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y dice así: la pobreza de una vida se basa no solo en la situación empobrecida en la que la persona vive efectivamente, sino también en la carencia de oportunidad real, determinada por limitaciones sociales y por circunstancias personales para vivir una vida valiosa y valorada. Y aquí es entonces donde empezamos a ver una de las tantas capas psicosociales de lo que es la pobreza, la carencia. Y también dentro de esta carencia, cuando en la pobreza mirada desde lo que son los vacíos internos. La vivencia en términos de personas que viven sumidas en emociones de dolor, de tristeza, de depresión, de enojo, y ese es el único sentimiento y emoción en el que pueden vivir. Y en ese sentido hay carencia para poder visualizar tonalidades diferentes en la vida, para poder visibilizar esperanzas y oportunidades de cambio. Pero también es importante poder identificar desde dónde está viviendo la persona. La persona vive desde sus propias metas, desde sus propios deseos, o desde esta dimensión de la pobreza humana son personas que viven en función de la complacencia de los demás, y no por una opción, sino por las circunstancias de la vida en las que se encuentra. Entonces aquí es donde empiezan a surgir diferentes imágenes. La imagen de una persona que en su casa se siente aprisionada, donde en su propia casa no tiene libertades, donde de su casa no puede salir. Pensemos en la trata de personas, pensemos en las situaciones de violencia. En ese sentido hay pobreza en el alma de las personas. Pobreza en la anulación, pobreza en la invisibilización de las potencialidades que podría tener esa persona en la vida. Otra imagen podría ser las personas que buscando nuevas oportunidades y querer salir de esa pobreza social y desde esa vulnerabilidad social, emprende el viaje y sale de su país, solo, acompañado con sus hijos, y queda atrapado en otra frontera donde sabemos las situaciones lamentables que suceden. Cuando las circunstancias de la vida de la persona hacen que pierda la dignidad humana y la razón de ser para vivir. Eso es otra dimensión muy lamentable de lo que es la pobreza a nivel psicosocial. También en donde hay pérdida de los derechos humanos, donde se silencia, donde hay opresión, donde hay marginalización, donde no puede ni siquiera tener una claridad, ni siquiera una aproximación al conocimiento de qué es un derecho, y muchísimo menos poder vivirlo como tal. El derecho a la libertad, el derecho a poder elegir, el derecho a poder decir no. Y podemos pensar en muchísimas culturas en ese sentido, y no tenemos que salir tampoco de Costa Rica porque existen estas situaciones de pobreza humana. Desde la inmovilización que tienen las personas por las circunstancias en las que viven, por sus historias de vida, por los movimientos en esa historia de vida, porque no todos
con lo que nacen va a permanecer de forma estática para poder generar cambios en la vida. Porque para muchos cometen la falta de decir, es que, ¿por qué estás ahí? Es que, ¿verdad? Es como muy sencillo hablar desde nuestra historia de vida, pero cuando podemos comprender realmente esas historias de vida desde almas empobrecidas, entonces no llegaríamos, digamos, a ese punto. También otra dimensión sería cuando vivimos, cuando hay personas que viven en función de los debiera y no puede, porque no existe oportunidad alguna en ese contexto en el que vivió, ni en esas carencias afectivas, ni en esa anulación de una orientación en la vida de poder conducirse en los caminos de los quisiera y de los deseos. Quien también no logra tener o visualizar las oportunidades en la vida, porque muchas veces sí existen y se vislumbran unos granitos minúsculos en algunas de las vidas de estas personas, pero se han cegado y se les han anulado sus capacidades y creer en sí mismos o en sí mismas, que no logran tampoco visibilizar oportunidades en la vida y siguen cayendo una y otra vez en la misma situación. Quien no sabe qué caminos recorrer, quien no ha tenido una orientación, quien no tiene fuentes de apoyo, quien no tiene una guía, quien no logra iluminar para conducir hacia caminos en donde pueda haber algo diferente de este tipo de empobrecimiento. Porque lo sabemos y podemos pensar en 1000 historias, 1000 anécdotas, muchos personajes, muchas personas en el mundo y en la vida que sí han podido surgir, pero porque ha habido alguien diferente que logra darle una visión diferente, porque ha habido personas, sociedades, y podemos hablar inclusive de leyes, que le dan esta puerta a esta oportunidad. Quien no escucha lo que puede llegar a ser desde sus potencialidades en la vida también es otra de las caras de la pobreza vista desde esta dimensión. Y es que definitivamente, para poder decirlo en 2 palabras, deshumanizar y la fragmentación del ser humano sería la principal pobreza desde esta dimensión. Pero para no quedar con una visión de este tipo, siempre hay algo que nosotros podemos aportar. Que podemos aportar como seres humanos, que podemos aportar como ciudadanos de este planeta, y que podemos también aportar desde esta comunidad lasallista, y es realmente hacer en concreto el lema Saber para Vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Buenas noches, mi nombre es María Soledad y bueno, quería primero que todo felicitar a los panelistas. Fue muy interesante, la verdad, tener las diferentes perspectivas de un mismo tema, pero de diferentes visiones, ¿verdad? Y de hecho tiene que ser así con todo, ¿verdad? Digamos, yo soy de preescolar y estoy estudiando todavía, yo todavía no trabajo en preescolar, pero digamos, yo sé que a la hora de trabajar, se trabaja de manera colectiva, digamos, psicología, trabajo social, enfermería, los docentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque los seres humanos somos seres integrales y no nos pueden ver solamente como desde una sola perspectiva, porque no se puede, ¿verdad? Quería comentar con respecto a la educación pública y gratuita. Digamos, yo sé que en los 90s, no sé cómo estará ahora, la verdad, en Francia las escuelas públicas solamente se paga como una pequeña, como un poquito como algo simbólico, ¿verdad? Para la escuela, ¿verdad? Pero la escuela, bueno, es pública, es gratuita, ¿verdad? No tiene que ir con uniformes, los libros no los tiene que comprar, ¿verdad? Sino que la misma escuela te los presta y al final del curso los devolves a la escuela y los siguen usando diferentes
digamos, generaciones, ¿verdad? Con respecto a eso, quería ser como, no me gusta comparar porque somos, o sea, no es lo mismo hablar de Francia, que es un primer mundo, a Costa Rica, pero hay cosas que uno debería como aprender, las cosas buenas, ¿verdad? Uno las debería de aprender, ¿verdad? Y adaptarlas a su realidad de manera local, ¿verdad? Y porque, dice, o sea, aquí yo veo que los chiquillos tienen que comprar los libros, los cuadernos, los lápices, el bulto, los zapatos, el uniforme, eso, o sea, son un montón de gastos como que, o sea, si la gente se economizara toda esa plata, los uniformes, de toda esa cosa, o sea, la familia tendría un poquito más de plata, ¿verdad? Y bueno, y sí, yo, por ejemplo, lo de la pobreza, ¿verdad? Lo que yo pensé en mi caso fue como desigualdad, pero, digamos, yo conozco una amiga, ella es como de de bajos recursos, ¿verdad? Y una vez yo estaba hablando con ella, con otra amiga, y yo les comenté que yo estaba estudiando, y entonces algo les comenté de la computadora. Ah, es que yo no sé usar computadora porque yo soy pobre. Y yo le dije, la pobreza no tiene nada que ver con eso. Yo conozco mucha gente que salió de la pobreza y triunfó en el sentido que sacó el colegio, la escuela, la universidad y tiene trabajo, ¿verdad? Yo puedo decir, por mi papá fue así, mi papá era un señor de escasos recursos y salió adelante con su carrera, trabajó y montó su casa y la familia y todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que también la pobreza tiene que ser también como una cuestión como mental, ¿verdad? La gente que es pobre económicamente se siente pobre también espiritualmente, bueno, algunos no se sienten tan pobres espiritualmente, pero a nivel de profesión, ¿verdad? Como que ellos sienten como que ellos no pueden porque son pobres, ¿verdad? Entonces sí, sería como interesante, como bueno, en mi caso que me toca con la educación preescolar, como fomentar a los padres, ¿verdad? Que bueno, que sigan participando sus hijos y sus hijas, y lo ideal sería que si los padres no estudian o no terminan su colegio, que también, ¿verdad? Terminen, o sea, fomentar eso, alguna campaña, no sé si ya existe, no tengo ni idea, la verdad, pero fomentar, digamos, a los padres que también terminen de estudiar, porque los hijos, al fin y al cabo, imitan todo lo que hacen sus padres y sus hermanos, ¿verdad? Entonces, el mejor ejemplo deberían de ser los padres y los hermanos mayores. Muchas gracias. Gracias, Sole. No sé si alguno de nuestros panelistas o de los participantes quiere responder al comentario de Sole. Norma. Sí. Bueno, me parece muy interesante lo que dice María Soledad, ¿verdad? Del peso que tienen las creencias para quedarnos estancados en no movilizarnos y poder quebrar con esos esquemas, con esos patrones, puede marcar una diferencia, ¿verdad? Desde lo que pueda decir otra persona, desde ese discurso en el que se ha visto envuelto y en el que las personas terminan creyéndolo como tal, ¿verdad? Porque ese ha sido su único esquema de referencia y no tienen, digamos, como esa posibilidad de poder visualizar algo diferente, pero este aporte que podamos hacer, y en el caso de, como lo dice María Soledad, desde ella como futura profesional, de poder ayudar a quebrar esos esquemas y dar, digamos, la información de dónde y de cómo hacerlo, es muy, muy, pero muy importante para que realmente exista ese deseo de superación. Correcto, son mitos que nos creemos, ¿verdad? Hace unos años leí un libro que se llama así, Los mitos que creemos, y eso se nos inculca y crecemos con eso y eso nos incapacita para progresar. Rosa Martínez levantó la mano. Adelante, Rosa. Gracias, buenas noches a todos. Lo mío va enfocado a lo que menciona doña Laura en relación a lo de las creencias y cómo trabajar o cómo el ambiente nos ofrece oportunidades para cambiarlas y modificarlas. Yo soy docente de una área rural bastante problemática, pero lo curioso, casualmente hoy lo hablábamos con la directora, las familias de ese alrededor, de esa comunidad, se han acostumbrado, son como los clientes frecuentes de Limas, de la municipalidad, de todos los apoyos económicos que el gobierno ofrece. Personas, y no estoy hablando de nicaragüenses porque casi siempre creen que cuando se pide plata están los extranjeros ahí
de primeros. Estoy hablando de coterráneos de nosotros, de cepa tica, ¿verdad? Mujeres más jóvenes que, o sea, mujeres entre los veintitantos a los viejas, así mayores, 35 años, que usted no las ve con ganas de absolutamente siquiera forjarse un día, a decir hoy voy a ver si puedo hacer una empanada rica como para irla a vender. Hoy voy a ver si tal vez limpio mejor la casa para que me den un trabajo en otra parte. Nada, o sea, solo llegan a la escuela, dejan los chiquitos y creen que ese es el lugar donde van a estar por un rato y más tarde los devuelvo y me los tienen que dar comidos y todo lo demás. Si bien es cierto que nosotros nos forjamos con patrones de crianza, como dice doña Laura, también creo que nos hemos vuelto una sociedad un poco perezosa, vagabunda, ¿verdad? Porque se nos ha facilitado más el campo del pobrecito y todos caemos en ese cuento del pobrecito, porque pobrecito el chiquito, ahí hay una mamá, tenemos una mamá que es famosa, no manda a los chicos desayunados, tiene 5 chiquitos y como marimbitas, entonces todas las maestras han asumido el que pobrecito, ¿cómo lo vamos a dejar sin comer? Y le compran cuadernos y le compran comida y le compran, y aquella está como una verdolaga extendida porque ahí todas las maestras van a dar el apoyo que ella como mamá no está dando. Entonces, uno en el aula trabaja y les dice a los chicos la importancia del trabajo. Todos los días se hace una oración pidiendo trabajo para las personas que hoy amanecen sin trabajo, porque el trabajo es muy importante para poder comprar nuestras cosas. O sea, que uno echa su gotita de otra forma para que ellos cambien la mentalidad, pero llegan a la casa y mami les dice, pongan cara de tristeza, pongan cara de hambre y se solucionó el problema, ¿verdad? Entonces es bastante problemático porque no creo tanto que sea un patrón de crianza, sino que es la herramienta que me facilita estar en mi zona de confort. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Sandra Lorena, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo creo que es un patrón, como estaba hablando esta muchacha anteriormente, no me recuerdo el nombre, que también la población más vulnerable asume porque verdaderamente nuestros dirigentes también, lo vemos con la Asamblea Legislativa, por ejemplo, donde se les suministra el combustible, donde se les suministra los desayunos, donde se les suministra los almuerzos y las fiestas. Entonces, yo creo que también ha entrado una parte donde la población está como molesta también con el Estado por el abuso. Y también ellos dicen, bueno, hey, si el legislador tiene todos esos beneficios, ¿por qué no los voy a tener yo? Considero también que el Estado también es muy responsable de esa actitud que han tomado todas esas madres y esos padres de familia con respecto a la parte educativa, porque considero que el abuso en este país se da desde la cabeza de nuestro gobierno. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, Sandra. ¿Iliana? Buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Bueno, aquí yo estoy con mi hija que tiene 12 años. Soy mamá soltera y soy estudiante, ya terminando la carrera de bachillerato en administración. Como decía la compañera, un patrón, sí, pero ese patrón se puede romper y uno salirse y seguir adelante. Puedo dar mi ejemplo de que yo dejé mis estudios varados, que es yo, unos 7 u 8 años, pero me lo propuse otra vez a volver y aquí estoy ya casi que mi último cuatrimestre y a unos meses de poder graduarme y ser bachiller y con mucho esfuerzo y orgullo. Y creo, como también lo dice, creo que fue Soledad, eso es un ejemplo que nosotros podemos darle a nosotros, a nuestros hijos, ¿verdad? El estudiar, el ser esforzado, la dedicación, la responsabilidad y la disciplina, que esto conlleva mucho, ¿verdad? Y creo que sí, también, como lo dijo doña Sandra, el Estado, creo que si yo no tuviese los conocimientos que he adquirido durante todo este tiempo, creo que tal vez no hubiese sido una super mamá para poder explicarle a mi hija en cuestiones de estudio, ¿verdad?
Y sí lo veo en varios papás y en varias mamás que tratan de ayudarle a sus hijos, pero no han adquirido ese conocimiento y no saben cómo. Entonces les es un poco más difícil. Es difícil, sí, pero sí se puede. Entonces hay nada más que dar el apoyo a quien lo necesite y seguir adelante. Muchas gracias por esta charla porque ha sido muy enriquecedora. Gracias, Ileana, y felicidades. Qué dicha que pronto va a terminar sus estudios en administración. Ojalá que pronto termine y pase a la maestría o a la licenciatura. Muchas gracias. Don Sergio. Sí, ese que han dicho varias veces la palabra, esa forma, se llama el círculo de la pobreza. El círculo de la pobreza, eso se rompe. Y eso se rompe con educación. Viví como director muchas charlas con los padres de familia que creían que sus hijos no podían pasar de segundo año porque ellas no pasaron de segundo año. Entonces yo le decía a la mamá, vea señora, pero su hijo puede ser doctor. Y la señora se reía delante de su hijo y el hijo se sentía defraudado. Y entonces en algún momento, porque uno como director llega a molestarse de esa situación tan fuerte que se da, entonces llegué a utilizar, bueno, un vocabulario técnico para algo que la señora quizás no entendía, pero yo le dije a la señora que la ignorancia no se hereda, ¿verdad? La ignorancia no se hereda, sino que eso es algo que es un proceso y hay que darle libertad. Por eso es que Paulo Freire habla de que la educación libera. Y esas jóvenes que tienen hijas, madres que tienen hijas muy jóvenes, ¿verdad? A los 15 años, luego viene repetitivo sus hijas y luego sus dietas, eso se puede cortar. Sí se puede cortar con cortando el círculo de la pobreza. Eso es con soporte, con alimentación, con psicología, con todos los elementos que nuestro sistema proporciona. Y eso, claro, a veces no se entiende porque nuestro país ha sido muy centralizado, sí, nuestra educación ha sido muy paternalista, pero aún así, ayer hablaba, antier, se decía que hay mentalidad de pobreza y que cómo se sale de la mentalidad de pobreza, porque les dan una casa y venden los vidrios. Entonces, bueno, eso es porque hay un círculo de pobreza y eso es solo la educación. ¿Y quién entiende eso? Bueno, hay que pasar por procesos muy duros. Gracias. Gracias, don Sergio. Laura y después don Orlando. Gracias. Sí, no, nada más como para ampliar y que no vaya a malinterpretarse de que una de las explicaciones psicológicas es únicamente hablar de los patrones de crianza, porque en psicología realmente son muchísimas las dimensiones que hay que analizar. Es una cuestión de que podemos hablar de patrones a nivel macrosocial, patrones a nivel microsocial, que debemos de repensar siempre las situaciones desde la multidimensionalidad que tenemos los seres humanos, desde la multicausalidad, desde las diferentes disciplinas, y no en vano estamos haciendo, digamos, este conversatorio desde diferentes aportes donde apenas, ¿verdad? Estamos 4 disciplinas, derecho, educación, psicología y administración, analizando un tema muy, muy grande que es la pobreza, pero hay muchísimas otras explicaciones, ¿verdad?, que enriquecen muchísimo más y que definitivamente, tratándose de personas y tratándose del tema de la pobreza, debemos de hacer un análisis integral desde todas estas dimensiones para poder entender el contexto. Y también mencionaban, ¿verdad?, como poder romper o salir adelante, ahorita no me acuerdo el nombre de la persona que habló, ¿verdad?, que sí, que definitivamente yo sí creo, como profesional en psicología, como ser humano, no necesariamente en ese orden, ¿verdad?, que lo dije, que todas las personas tenemos recursos personales, pero que muchas veces estamos desorientados en la vida y no sabemos
que los tenemos, no sabemos qué hacer con ellos, no hemos tenido una guía y una orientación en ese sentido. Y ese es otro tema grande, ¿verdad? Que es lo que llamamos la resiliencia, ¿verdad? Cómo alguien ante situaciones adversas o de crisis puede salir adelante, porque definitivamente los recursos personales se puede potenciar, y siempre el ser humano, desde un punto de vista psicológico, lo que se aprende se puede reaprender, ¿verdad? Es un proceso siempre de poder ir modificando constantemente, y depende de muchísimas variables. Correcto. Gracias. Don Orlando. No, yo lo que quiero hablarles es que esto de los patrones y círculos de pobreza, pues el Estado ha colaborado. Este Estado desde hace aproximadamente desde 1950 para acá, desde la Revolución del 48 para acá, viene siendo un Estado paternalista. Viene dando las casas por medio del limbo, dando bonos de vivienda, utilizando la política, dando colaboraciones económicas sin nada a cambio, nada a cambio. El IMA regala la plata sin nada a cambio. Yo pediría a cambio niveles educativos para los hijos. El Estado debe, como decimos popularmente, enseñar a pescar y no dar la canasta de peces. Porque nada hacemos con estarles dando la canasta de peces todos los meses a las personas, sino mejor enseñarles a pescar. Y el enseñarles a pescar es elevar el nivel educativo, porque esa es la manera como se pesca después. Así es que yo considero que el Estado es responsable porque no ha enseñado a pescar a las personas y más bien las mantiene con ayuditas una, ayudita la otra, y las personas se han acostumbrado a eso, a que todo se lo solucionan. Vean ustedes que llueve, hay inundación y la gente va y hace la casa a la par de los ríos para que se le inunde y después le den una casa o le den los alquileres para ir después a alquilar. ¿Por qué no les enseñamos a que hay que ahorrar y que hay que construir una casa? ¿Por qué no les ayudamos a preparar a sus hijos para que puedan trabajar? Eso es darles la cuerda, darles el palo y ponerlos a pescar. El Estado es responsable de eso. Gracias, don Orlando. Y para ir cerrando, le damos la palabra a Mariano Camacho. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer un comentario que me llamó mucho la atención, que, bueno, don Sergio, sí, creo que fue don Sergio que dijo que era exdirector del Colegio de Santa Ana. Bueno, yo soy egresado de ahí, nada más hice el último año, en 2019, de hecho, hice la última generación de Bachi, y algo que quería comentar era que a mí, bueno, yo todo primaria y la mayor parte de secundaria le hice en colegio privado. Por razones monetarias tuvimos que pasarnos el último año ya al colegio público, y nunca pude observar mejor la diferencia social que cuando hice ese cambio, porque cuando entré a ese último año dije, no, esta gente, bueno, no va a encajar para nada, porque no era mi tipo de, bueno, no es que no era mi tipo de gente, simplemente no, era un año y yo dije, no me voy a adaptar. Y otra cosa, simplemente la gente era más, bueno, sentí que era más real, es decir, sentí que el simple hecho de estar en otro colegio con otra gente, con gente un poco más, pues no pobre, pero es que en el colegio públicos pues hay gente de todo tipo, simplemente gente de todo tipo, y en el colegio privado que yo estaba, simplemente no encajé porque todo el mundo era millonario, es decir, no hay otra forma de decirlo, era millonario. Yo veía que mis compañeros se iban de viaje a Italia, yo con cosas me iba a Jacob un día, pero sí, me dio mucha risa eso, porque aunque fue en un colegio público, yo puedo decir que fue el mejor año que tuve de colegio, porque aunque sí, mucho que, digamos, por ejemplo, los programas de inglés, yo sí considero que hay que mejorarlos mucho, porque el inglés de último año que yo estaba viendo, lo que yo aprendí en quinto grado. Es decir, hay cosas muy buenas y hay cosas que de verdad necesitan mejorarse completamente, como
no sé, yo veo que tienen buenas instalaciones, pero como que no las aprovechan bien, o hacen muchos programas muy buenos, traen teles y toda la cosa, pero en ciertas partes del colegio están casi que abandonadas. Los baños están completamente, bueno, el último año que yo hice, los baños están completamente abandonados, sí, descuidados. Entonces, sí, es decir, se ve muy bien como el desglose social entre lugares y entre colegios. Ese es mi comentario. Gracias, Mariano. Sí, definitivamente este es un tema complejo, ¿verdad? Que nos daría para muchos encuentros y muchos paneles con muchos enfoques, pero creo que hemos escuchado y hemos, por lo menos a mí se me ha confirmado la idea de que la educación es básica y no necesariamente la educación de aprenderse las tablas de multiplicar para salir de la pobreza, sino la educación emocional, el poder nosotros aprender a modular nuestras emociones. Eso incluye también la parte de motivarnos, la parte de romper esos mitos, esos esquemas y de proponerme metas que vayan más allá de lo que se espera de mí como persona. Yo creo que la educación emocional es básica, porque hemos hablado desde la economía, hemos hablado desde la psicología, desde la educación, desde el derecho. Eh, y la educación, como hacemos nosotros en la Universidad de La Salle también, con principios y valores que hacen que nosotros luchemos contra la pobreza y la exclusión y que estemos todos reunidos hoy acá, creo que es básica para que podamos desde nuestro sitio, cada uno de nosotros, contribuir a disminuirla. Sí, don Gilberto. Muy buenas noches y muchas Buenas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer a los compañeros y la compañera que se han tomado el tiempo para reflexionar sobre esta temática. Me da mucho gusto que hayamos concretado este panel y que tengamos a este grupo participando. Y pienso que es un tema al que hay que darle seguimiento y ojalá que esta semana que estamos hablando sobre esta temática, que como estudiantes y profesores de la Universidad de La Salle, le demos pensamiento y veamos a nuestro alrededor qué podemos hacer con eso que estamos aprendiendo, cómo podemos mediar para contribuir de alguna manera a que las cosas cambien en nuestros entornos. Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, o sea, no es un tema que lo podemos dejar al margen, decir, bueno, ya así nacieron, ya decía, o sea, ya así nacieron, no hay nada que hacer, o sea, hay que trabajar, hay que orientar, hay que reeducar para pensar la vida de manera diferente. Y me parece que sería lindísimo tener algunos escritos de estas cosas que ustedes han planteado hoy. Me encantaría esa reflexión y esa conexión que hicieron ustedes en unos textos que pudiéramos leer. Y esta es una provocación y una invitación. Nunca en la vida había entendido desde el derecho la interpretación que ha hecho Esteban hoy y me parece que es maravilloso que pudiéramos tener un texto sobre esto, estas reflexiones de Laura, esta reflexión de Sergio y de don Orlando, que pudiéramos nosotros tenerlas para ser leídas y que ojalá los estudiantes no se olviden al finalizar esta semana de sacar el tema en los cursos en los que están. Saquen el tema y traten de conectar ese curso que están llevando con el tema que estamos discutiendo en esta semana, porque yo creo que de eso se trata, o sea, cómo nos apropiamos de una temática que es tan compleja, pero que tiene tanta necesidad de ser abordada y comprendida en nuestros espacios de formación. Y yo creo que con eso haríamos más realista ese lema de La Salle. Si lo que sabemos nos sirve para servir en buena hora, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que aprender cómo llevarlo. O sea, en mi clase, en mi servicio de abogado que está haciendo, cómo contribuir para que esa persona que está resolviendo un problema lo resuelva para poder salir del círculo en el que viene posiblemente. Pero también si entendemos estos números que nos ha planteado don Orlando, que a veces nos resultan como ilegibles para la gran mayoría, decir, ¿qué es lo que eso significa? ¿Cuánto estoy yo contribuyendo o no contribuyendo a que ese Gini esté para arriba o esté para abajo? Es decir, ¿cómo es que podemos modificarlo? Contribuir a modificarlo. O sea, yo creo que esta reflexión que hemos tenido
este espacio que han construido los compañeros y las compañeras que han estado en este panel, nos llevan a ese pensamiento de como universitarios tenemos mucho que aportar a la sociedad. Y como universitarios, seremos universitarios por el resto de la vida. O sea, quien pasó por la universidad no deja de ser universitario nunca, porque su educación es de mejor calidad que aquellos que no han podido venir aquí. Por eso, en nuestros proyectos tenemos esa intención de atraer a nuevas gentes y aquellos que tienen algún problema, ver cómo lo mantenemos en la universidad para que no se nos vaya, o cómo lo atraemos para que venga y se dé cuenta que hay otra manera de ver el mundo. Entonces, invitarlos a que le demos seguimiento a esa reflexión. A pesar de que es un tema que le debería dar a uno tristeza, me da alegría pensar que lo podemos abordar con esta seriedad, con esta profundidad y con esta integralidad, y dejar abierto el camino para seguir pensando sobre ello. Bien. Creo que los problemas solo cuando se los piensa y se plantea posibles soluciones, hay posibilidad de salir adelante. Así que mis felicitaciones y mi alegría de saber que lo hemos podido lograr. Y muy agradecidos con los panelistas, con ustedes por su atención esta noche. Y de verdad, no lo veamos lo que presentaron los panelistas como de una forma fragmentada, porque si lo podemos ver de que todo tiene un hilo conductor y se mezclan entre ellos desde el derecho, desde la psicología, desde la administración, la economía y la educación. Hay un aporte valioso para que podamos desde nuestros contextos luchar contra la pobreza y la exclusión. Y quisiera cerrar con una frase de Jeremy Rifkin. Él escribió un libro que me encanta, que se llama La civilización empática, y dice que el ser humano progresa cuando reduce el egoísmo y amplía la empatía. Si queremos progresar, tenemos que reducir el egoísmo en nosotros y ampliar la empatía. Así es como vamos a lograr una civilización empática que preserve el mundo, porque si no, pronto acabaremos con los recursos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias.